Y esto es En el Barro, y acá estoy, miren quién es este. Marcelo Larraqui, periodista, historiador, amigazo, Tato Yang. Un hermano de la vida, se dice ahora, ¿viste que todos tienen un hermano de la vida? Bueno, yo tengo uno. ¿Soy tu Nico Caputo yo? Nicky Caputo, el Más Nicky pobre, Caputo, más pobre. pobre. Tapamos las sonrisas un cachito porque, como sucede tantas veces en la Argentina, estamos esperando el milagro. Esta vez el milagro del submarino, 44 submarinistas en el Ara San Juan, en algún lugar del mar territorial o apenitas pasándolo, a la altura de Puerto Madryn, o vaya uno a saber exactamente dónde, en una situación bastante confusa, porque hay problemas de información que han incluso enojado al propio presidente de la Nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, planteándole a la conducción de la Armada Argentina que se acabó, me dan la información que me tienen que dar y que la información sea precisa porque ha habido idas y vueltas, filtraciones, falsa información. En este mundo donde se termina culpando de todo a las redes sociales y a algunos medios, pero lo que circula sale de algunas fuentes y todo lo que genera es confusión. Lo principal es esperar el milagro, lo principal es que toda esa gente sobreviva y pueda ser rescatada sana y salva, pero después de eso viene un tendal de análisis, de información, de discusiones, de situación de las Fuerzas Armadas, de para qué las Fuerzas Armadas en la Argentina y una cantidad de cosas postergadas de hoy y desde ayer. Curiosidades, inquietantes curiosidades. En septiembre de este año, el 7 de septiembre, el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de reanudar las operaciones militares con Estados Unidos en la Patagonia territorial y en la Patagonia marítima. Esto lo confirmó el encargado de negocios, Cuni, al diario Clarín y a otros medios a mediados de septiembre, de que esto se iba a hacer sin más información que eso. Hoy fuerzas norteamericanas están dentro de la fuerza multinacional que está actuando en la búsqueda del submarino Ara San Juan. A fines de octubre, algo que casi no se supo en la Argentina, se hizo en Chile un simulacro de rescate del submarino O'Higgins y quiero compartir el video oficial de la Armada chilena de eso porque es el milagro que estamos esperando. Aquello era un simulacro, estamos esperando en la Argentina que eso sea verdad. Vean. Por primera vez se desarrolla en Sudamérica un ejercicio de rescate submarino con la colaboración directa de la Armada de Estados Unidos. Un ejercicio combinado que busca realizar un entrenamiento en condiciones del mayor realismo posible. Las condiciones climáticas en alta mar son complejas, pero esta es una carrera contra el tiempo. En el fondo del océano, a más de 80 metros de profundidad, el submarino O'Higgins de la Armada chilena está en problemas. No puede emerger a la superficie y el rescate de los más de 40 miembros de su tripulación es ahora la prioridad. Situación límite que es el escenario hipotético en que se desarrolla el ejercicio combinado Chile-Mar 7. Las flotas de nuestro país y de Estados Unidos unen sus capacidades. Se trata de un entrenamiento en rescate submarino ultra realista que por primera vez se realiza en Sudamérica. Lo hemos iniciado aproximadamente en el año 2008, con los primeros ejercicios con submarinos que llegan a Estados Unidos. Y esta es la séptima oportunidad que estamos haciendo este ejercicio, pero en aguas chilenas con medios que son también chilenos. Así que lo que estamos haciendo ahora es bastante importante, relevante para el entrenamiento de nuestras unidades. A más de 25 kilómetros de la costa, frente a Coronel, 3 buques de la Armada y otra serie de naves menores maniobran por más de 48 horas continuas entre el agitado oleaje. Bajo estas condiciones de mar, tienen que concretar una operación que debe ser tan precisa como una cirugía. Equipos de sonar de última generación aquí juegan un rol fundamental, entregando una imagen exacta de lo que ocurre bajo la superficie, sin importar si es de día o de noche. Tenemos que llegar a una posición tal, de una distancia perpendicular de 30 metros del submarino, de tal manera poder bajar en forma segura y vertical, lo más vertical posible, la campana. Más de 300 personas están participando en este ejercicio en alta mar, que lo que pretende es que la Armada de Chile obtenga nuevas capacidades de búsqueda y rescate submarinos.
Cada unidad cumple su rol. En el buque científico Cabo de Hornos se realiza el monitoreo del fondo marino y desde aquí se dirige toda la operación. En el remolcador de alta mar Lautaro, este robot de última generación que llegó a Chile con más de 70 toneladas de equipos norteamericanos, espera su turno para actuar. Esta es la parte de adelante del robot. Ahí abajo está la cámara, que es la que permite visualizar lo que ocurre bajo la superficie. Este robot tiene dos tenazas, dos brazos que se controlan desde la superficie y que permite realizar tareas bastante detalladas, casi como si las realizaran buzos, realizaran personas. Pero esta es la pieza que debe encajar perfectamente en el engranaje, sí, porque esta campana de rescate debe acoplarse sin fallas a la escotilla del submarino para así poder rescatar a sus tripulantes. Entre medio tiene unos estanques y esos ayudan a adquirir peso a la campana y sella la campana contra el submarino. Y posteriormente se puede abrir la escotilla interior para acceder a sacar al personal de la dotación del interior del submarino. Entrenamiento en que además del personal chileno colaboran más de 60 marinos de la US Navy. Pese a las barreras idiomáticas y los códigos distintos, ambas fuerzas logran complementarse. Y es que el entrenamiento permitirá que la Armada chilena y particularmente el Cabo de Hornos obtengan la capacidad permanente de realizar esta clase de rescates en diversas partes del globo. La Marina de Estados Unidos tiene una relación muy cercana con la Armada de Chile, particularmente en submarinos y en rescate submarino. Nosotros estamos aquí probando y validando y adquiriendo habilidades en rescate submarino de la flota chilena. Un ejercicio que pone a la Armada chilena y particularmente a su fuerza de submarinos a la vanguardia en el Cono Sur, desarrollando capacidades que incluso le permitirían prestar apoyo durante una emergencia a unidades de la flota más moderna del mundo. Esperando el milagro, en el barro. Ya estamos con Tato Ian y Marcelo Larraqui. Y acá estamos con Tato Ian. ¿Qué haces, Tato? ¿Qué? ¿Bien? Bien. Dos maratonistas, Marcelo Larraqui. En serio, ¿eh? Ah, este de verdad. Corren yo a lo soy loco. amateur, yo Este soy cruzó amateur. los Andes. ¿Vos cruzaste los Andes corriendo? Sí. ¿Eh? Y en bicicleta también. Me dijeron que casi te morís en una. Sí, ¿Eh? puede ser, sí, es cierto. Sí. Tenés buena información. Héroe anónimo, Marcelo Larraqui. Vos también corres. Sí, no tanto como él, pero corre. Te he visto equipado, con tecnología de punta, de corredor. Y bueno, viste que hay cuidar- que simular también Hay un que poquito. cuidar el físico. Ya van a sacar a pasear al viejito a correr por algún lado. Mostrame la tapa de noticias, la última. Justicia perra. Ah, qué buena tapa. Me Natacha encantó. Hyde. Es Natacha Hyde, ¿no? Polémica, Natacha Hyde posando para la tapa de noticias. Una justicia Perra. ¿eh? Internas, peleas, conspiraciones, alianzas, encuentros secretos con funcionarios, con agentes de la CIDE, con fiscales, jueces, operadores judiciales. La historia negra de Comodoro Pi. Y dame esto, mirá, porque hoy vamos a hablar de libros también, porque viste que los periodistas escribimos libros. El libro negro de la justicia de Tato Ian, flamante, fresquito, huele a tinta, recién impreso. La lógica del dedo en el gatillo. Y Marcelo Larraqui, que también está presentando libros, Primavera Sangrienta, iba a decir Septiembre Negro, que también había un libro que era Septiembre Negro. Primavera Sangrienta, tenemos por ahí la tapa, ahí la estamos viendo. Marcelo, que se ha especializado en los 70 y todas sus derivaciones, conflictos, enfrentamientos, un pasado que tarda en abandonarnos y que eso se nota en el éxito y la buena circulación de los libros de este género, en los que Marcelo Larraqui se ha convertido en bestseller. Hablábamos en principio en la apertura del programa sobre el tema del submarino, un tema que tiene un drama humano, porque hay 44 personas abajo del agua,
pero que también tiene un tema geopolítico, un tema militar, también tiene un tema interno de la Argentina, una percepción concreta sobre el tema del submarino, más allá de lo que todos esperamos, que es el milagro. A mí me parece que lo que hay, primero hay que saber qué pasó para hacer un análisis más concreto, pero en principio me parece que nos permite mirar qué son las Fuerzas Armadas hoy, para qué sirven. De hecho, estaban haciendo un trabajo policial, no estaban haciendo un trabajo militar, y me parece que si sirve para discutir eso, es una oportunidad. El trabajo policial, búsqueda de pesqueros Estaban clandestinos. buscando a los chinos, los famosos barcos chinos que van a pescar 200 millas para el lado de la costa. Así que eso me parece que es una mirada para el día después importante. Y después otra vez muestra el gobierno sin saber qué hacer en situaciones críticas. El ministro de Defensa desaparecido, no estuvo en todo, pintadísimo, no se enteraron de nada. Yo creo que lo salvó el vocero. El comandante jefe de las Fuerzas Armadas desinformado, el presidente de la Nación. El presidente desinformado, el jefe de la Armada que también parece pintado. Lo salvó el vocero que la verdad que comunica bastante bien. Después, otra vez el gobierno en un desconcierto ante situaciones críticas, algo parecido a lo que había pasado con el caso de Santiago Maldonado. Sí. Marce, Tato habla de la función de las Fuerzas Armadas, algo que la Argentina no termina de definir y que tiene mucho que ver con los 70, los coletazos de los 70, claro, sí. El papel que en el pasado jugaron las Fuerzas Armadas y la indefinición, incluso la imposibilidad de hablar de militares. Sí. En la Argentina parece que está prohibido hablar de militares. El cambio de legislación, de no poder hacer inteligencia interna también, la ley de defensa. Yo creo que las Fuerzas Armadas generaron muchísima sensibilidad en la cultura política argentina después de la dictadura. Si bien habíamos convivido 60 años con las Fuerzas Armadas distorsionando el sistema político, ¿no? Hasta el año 76, o 50, desde el 30 al 76, las Fuerzas Armadas era un actor permanente. Sí, claro. Después del 76... Casi un partido político que los civiles llamaban para salvar las papas a sangre y fuego. Sí, lo llamaban o no hacía mucha falta que lo llamaran, que ya estaban, ¿no? Listos. Los dueños de la política, digamos, ¿no? Que los árbitros, los tutores... Pero después ya directamente en el 76, el Estado terrorista totalitario, con el horror que impregnó, en eso hubo una cultura política que se fijó en los 80 del nunca más, como ya las Fuerzas Armadas no podían estar nunca más en ninguna discusión política. Bueno, y la renovación de los juicios, que a partir del kirchnerismo, ¿no? Que se vio también todo el horror producido. Entonces, eso hizo que de las Fuerzas Armadas... Es decir, bueno, tengámoslas en los cuarteles, no sabemos bien para qué, porque en una parte también se empezaron a vender los terrenos para plantar soja, ¿no? Los terrenos propios de las Fuerzas Armadas, o terrenos militares. O para hacer shopping. O para hacer shopping. De hecho, en Capital Federal también, ahora se va a vender una parte, o van a hacer torres, etcétera. Entonces quedó ahí el debate inconcluso, ¿no? Que es muy difícil también, porque si vos ponés a las Fuerzas Armadas a actuar operativamente en algo que tenga que ver con la vida política, con la vida social, también se corre el riesgo, porque si le das poder, el tema es cómo lo utilizan y quién los controla. Lo vemos en un plano no tan distinto con las policías, ¿no? Que es otro de las grandes deudas de la democracia. Pero los podrían mandar a la frontera, a controlar las fronteras para que no entren los narcos. Digo, a mí me parece el aire. Es una chiquilinada no hablar de ese tema. Es bien argentino. Es bien argentino. Yo creo que a partir del submarino, y entre fases, primero el rescate o la resolución o el desenlace, después también cómo actuó el gobierno, si estaba averiado, no estaba averiado, el mantenimiento, y después por último el debate de qué hacer también, ¿no? Pero eso es un debate que no sé si la política de hoy se lo permite también, porque tampoco hay gente que uno ve preparada dentro del gobierno y de la oposición para ese debate, ¿no? Ahora, Tato, la democracia, 34 años estamos cumpliendo corridos de democracia, no sin sobresaltos, es la era de la justicia, o sea, las eras militares eran la era de la no justicia, eran la era de la justicia por mano propia en manos del Estado, por arma propia en manos del Estado, y viene la era de la justicia. 34 años después vos escribís el libro negro de la justicia, un poder cuestionado, sombrío, que tarda mucho en actuar con los que están gobernando y fuertes y acelera y mete pata a fondo con algunos excesos casi cinematográficos en su procedimiento. ¿Por qué el libro negro de la justicia? Negro por esto que decís vos, porque, a ver, el rol de la justicia en la democracia es clave
Porque es el que da certeza, es el que defiende el relato de verdad, es el que nos dice qué pasa o qué pasó. ¿Sí? Cuando viene algún paracaidista y te cuestiona el rol de la dictadura en los 70, vos le decís, mirá, está el juicio a las juntas, no discutimos más. Bueno, el rol de la justicia es ese, es dar certeza a una sociedad que necesita. La democracia se sostiene sobre ciertos valores y ciertos códigos. Lo que pasa o sea, es que vendría a ser el mecanismo de última instancia para confiar en la democracia. Si no confías en la justicia, si no confías, no podés confiar en el sistema democrático. Si el tipo que te dice esto está bien, esto está mal, es un trucho. Y lo que le pasa a la Argentina es eso, que los encargados de decir qué está bien y qué está mal son bandidos o están sospechados de ser bandidos, siendo generosos. ¿Bandidos? Y sí, porque a ver, la justicia en la década, yo marco el deterioro moral de Comodoro Pi, que es la justicia federal, en los 90. La reforma de Menem. Cuando Menem le encarga básicamente a la CIDE a usar a los jueces federales para que no lo investiguen, sino para que lo protejan. O sea, ¿vos decís que los tribunales de Comodoro Pi son de alguna manera un apéndice de la CIDE? Sí, sí. Esto empieza en los 90, la CIDE coopta a Comodoro Pi, todavía no era Comodoro Pi, después se mudan. Y esto se renueva y yo creo que muy profundizado y mucho más burdo, durante el kirchnerismo, donde directamente ya empezaban a nombrar jueces. La CIDE empezó a nombrar jueces, el más famoso de los que está ahora, Luis Rodríguez, pero está Hombre, el palo de inteligencia. La ex mujer de Alberto Nisman, bueno, el propio Nisman, ¿no? Pero bueno, no está... El propio Nisman de alguna manera era un hombre que estaba o controlado o guiado por Jaime Estiuso. En definitiva, es un... Y de hecho yo lo que creo que, por eso yo juego mucho con la idea de la lógica del dedo en el gatillo y demás, yo creo que los jueces adquirieron la lógica de los servicios de inteligencia. ¿Qué es esta lógica? Es, no me importa la verdad, yo no busco la verdad, cuando debería ser la misión de los jueces, sino que yo uso las herramientas que tengo, es decir, los expedientes como carpetazos. Es decir, uso los expedientes... Soy socio del que está mientras está fuerte y empiezo a trabajar para el que viene. Pero siempre están trabajando para lo que viene. Así como hoy están... Siempre están trabajando para permanecer. Para permanecer. ¿Cuál es la lógica de permanecer? Es, yo te investigo, ahora te meto preso a los de antes y mientras tanto ya te estoy investigando a los que están. Ya te estoy prendiendo las alarmas para decir, ojo, que te tengo agarrado de la pestaña. Hay más de 60 funcionarios de primer nivel en Argentina que ya tienen expedientes abiertos en Comodoro Pi. Del macrismo, del gobierno actual. Ahora no pasa nada. Pero si esto sigue todo igual, suponete que Macri dure 6 años. En 6 años, y esos expedientes van a cobrar vida repentinamente. Porque esta es la lógica que aplican. El presente, con la justicia cuestionada, polémica. El pasado, que se nos viene encima. Militares, policías, servicios de inteligencia. Marcelo Larraqui, Tato Ian, ya volvemos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Escapate a Entre Ríos y recorre los mejores paisajes en cualquier momento del año. Entérate más en www.entrerios.tour.ar. Ministerio de Turismo, Gobierno de Entre Ríos. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Huachiquetare. Ciudad Emergente, Conectados GA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Huachiquetare. El gobierno de Morón ya inauguró el primer destacamento policial en Plaza Alsina, Villa Sarmiento. Se instalarán 7 más en distintos espacios públicos del distrito, todos ellos conectados a la central de monitoreo con sistema de videovigilancia que permite ver todas las cámaras del partido las 24 horas. Crece tu barrio, cambia Morón. Morón Gobierno. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte.
Teneme ahí la tapa de Marcelo Larraqui, mirá. Primavera sangrienta. Hay un recorrido en este libro sobre la historia que tiene que ver con el pasado judicial en la Argentina. Sí, fíjate que frente al tema de la guerrilla, la NUCE presenta ad hoc un tribunal especial, que era un tribunal para delitos de la guerrilla, exclusivamente. Lo que tenía que era una fórmula inmediata de juzgamiento, donde primero la instrucción la hacía la policía. La policía torturaba y el juez iba a las comisarías a tomar declaraciones, y cuando el detenido decía, me acaban de torturar, el juez no lo presentaba en el expediente. Pero ese no era la única injusticia, sino que no había instancia de apelación, que va en contra de la Constitución argentina. Es decir, que eran juicios que terminaban en un mes, 2 meses. Sumarísimos. Sumarísimos, que no había condena, pero apenas eran detenidos. Había condena que podía demorar 5 o 6 meses, pero apenas eran detenidos, ya iban a la cárcel de Devoto, y por esto se gesta toda la historia de los presos políticos. Que también había obreros, gremialistas, no solo guerrilleros, ¿no? Pero lo que tiene interesante que en la historia argentina, por lo menos en el siglo pasado, se juzgaba el delito político e ideológico. Claro. La justicia no juzgaba delitos de corrupción pública, prácticamente no existían. De hecho, Isabel Perón fue juzgada por corrupción pública, la dictadura sangrienta, digámoslo, que tenía el país lleno de desaparecidos, por eso hizo poco creíble que la juzgaran por unos cheques. Ahora, ¿no? Cuando dura una causa de corrupción, 15 años, ¿es una causa de corrupción o se está juzgando, entre comillas, un delito ideológico para destruir al que se fue y no vuelva nunca más? Yo te diría que en términos ideológicos no lo pondría en términos políticos o de chantaje, de manipulación de un proceso para someter al otro. Yo una de las cosas que aprendí metiéndome en este libro es que el poder equivale a la capacidad de daño para ciertas personas, ¿no? Para la justicia o para los servicios secretos o para el mafioso. El poder equivale a la capacidad de daño. Mientras vos tengas capacidad de daño... No estás diciendo lo que te gusta a vos, estás diciendo lo que ves cómo funciona. Sí. No lo deseo tampoco. No, por supuesto. Para aclarar, ¿viste? Porque uno terminan diciendo cada cosa de uno. No, pero entonces la lógica es esa. Mientras vos más armas tengas para disparar hacia todos lados, más seguro estás y más poderoso estás. Eso es lo que funciona en la justicia. También en la política funciona bastante eso. Y obviamente que es una deformación de lo que uno desea para una república, pero esto es lo que finalmente pasa. Yo creo, escuchándolo a Marcelo, que todavía no somos conscientes de el daño que produjo en la Argentina el menemismo. Porque antes no había tanta articulación de este sistema. No, y en el deterioro moral. De golpe pero aparecieron chorros por todos lados. Y en la idea también de que los delitos de corrupción pública no son juzgados. Porque el menemismo tuvo casos muy aislados de juzgamiento de delitos de corrupción dentro del Estado. María Julia Alzogaray. María Julia murió sin saber si estaba presa o en libertad. Todavía ahora... Caserta, creo que era ahora otro. Condenaron a Granillo Campo por cobrar los sobres. Claro, entonces quedó en la nebulosa. Existía como una especie de amnistía moral. Pero es que eso, se empezó a permitir el choreo en los 90. Eso digo. No funcionaba. Ahora, está pasando algo muy, muy curioso y que de lo cual los jueces federales de Comodoro Pi no pueden hacer mucho la vista gorda, porque hay causas que son internacionales. Está el Lavallato en Brasil, que tiene su desprendimiento y su desparramo de mugre hacia prácticamente todo América del Sur. Y está el tema del FIFA Gate, que arrastra a la organización futbolística a nivel mundial, y eso compromete estados, privados, etcétera. O sea, también estamos viendo que la corrupción no es un mal típicamente argentino, sino que acá hay un mal transnacionalizado, donde hay argentinos que han jugado un papel bastante importante. Pero ojo que los jueces en Brasil tienen un prestigio que acá no tienen. Claro. El juez de Lavallato anda dando conferencia por el mundo. Vos acá a Bonadío no lo podés sacar de la zona de retiro. Sí, claro. Digamos, los jueces, Moro es parecido al Di Pietro italiano del Manipulite. Exacto, claro, acá los jueces están manchados también. Pero justamente el Manipulite... No pareciera que estos jueces lo deberían llevar adelante. Esta es la problemática. Bueno, pero ahí hay que ver qué hace el gobierno, porque el gobierno hasta ahora no viene dando señales de querer cambiar a estos jueces, querer cambiar la lógica del Diego Castillo. Hasta ahora viene
negociando. Sí, utilizando esta conveniencia, ¿no? La viene llevando. Claro. Hoy tenemos el documento por ahí, la presentación del pedido de testimonio, indagatoria, no sé cómo se llama la declaración de un juez ante el Consejo de la Magistratura para Daniel Rafecas. Después de la destitución del camarista Freiler, viene el turno de Rafecas, parece que hay otros en la lista, estaría Ariel Lijo, suena Canicoba Corral, hay algunos otros que parece que vendrían, pero ya después. Pasaron más de 2 años y recién lograron que se vaya Ollarvide por sus propios medios, que se vaya Gils Carbó con un acuerdo nunca claro, que aparentemente le aseguraron cierta impunidad en la causa que tenía. Lo echaron el otro día al Mejor renunciar porque fuiste. Sí, o renunciá y la causa esa la escondemos también. Y ahora están empezando a ir por Rafecas. Yo quiero ver, pero a ver, Rafecas es al lado de Canicoba Corrales, Heidi, es bailando una... Sí, claro. Y así te puedo nombrar a varios. Yo creo que el gobierno está eligiendo con quién avanza y está eligiendo con quién negocia. Está jugando el partido, cuando me parece que debería, si quiere cambiar, debería hacer otra cosa. Esperando el milagro del submarino, esperando el milagro de la justicia en la Argentina, esperando el milagro de consolidar, avanzar, construir una democracia en serio. Los periodistas deberíamos estar para eso y acá estuve esta noche con 2 periodistas que, aparte de sus notas, sus investigaciones, su exposición en los medios audiovisuales, escriben libros, que es un trabajazo. Primavera Sangrienta, Marcelo Larraqui, Tato Yang, el libro negro de la justicia. Amigazos, vamos a ver nos vemos pronto, ¿eh? Hasta luego. Salto la grieta, Salto la grieta. Ahí va. ¿Cómo le va? Es William Celsi. Qué placer. Bien, este es Macri. Este es Macri, que sabe que lo invitaron... Ya te lo conozco. Por supuesto, sí, reconocible. Lo invitaron a una nueva temporada en el Colón, lo invitaron a ver Los Miserables, pero cuando se enteró que era de Víctor Hugo, dijo no. Me sacan Miserables, y enseguida, en honor a la pluralidad, lo encargó a Majul a escribir La Miserable Pesa de Herencia. Los Miserables 2, por Luis Majul. Exactamente. Bueno, Leo García se cambió la cara. ¿Viste? Sí. Podríamos hacer lo mismo. Sí. Dice que Ari Paluch ya le pidió el mismo cirujano. No. Bueno, Gendarmería dice que el submarino tiene los mapuches. Y Elisa Carrió... Elisa Carrió dice, lanza un nuevo plan.